y tengo el grato honor de poder presentar al segundo expositor de esta mañana, a nuestro hermano David Torres. Déjeme leerle algunas generales de nuestro hermano. Nuestro hermano David Torres nació en San Salvador y se mudó a Estados Unidos a la edad de 6 años. Él vino a Cristo a la edad de 15 años. Se tituló con la licenciatura del máster seminario y estudió 2 maestrías también en este mismo seminario. Durante 8 años sirvió como pastor maestro en The Garden Valley, California, Estados Unidos. Él trabaja en Gracia a Vosotros como el productor del programa de radio, sirviendo al mundo de habla hispana mediante el ministerio de enseñanza del Dr. John MacArthur. David está comprometido con la predicación expositiva y el pastoreo del rebaño de Dios. Sirve como diácono en The Grace Community Church y enseña y predica regularmente en grupos de comunión de Grace, llamados coherederos. En el año 2000 se casó con Angie, su esposa, y han sido bendecidos con 7 hijos. Los nombres de sus hijos: Isaac, Emelia, Miqueas, Eva, Isabela, Elizabeth y Jeremías. Recibamos con fuerte aplauso a nuestro hermano David Torres en esta mañana. Bueno, no sabían de que iba a haber un examen hoy, pero si se recuerdan el nombres completos de mis hijos, les doy un premio. No, está bien. Qué lindo estar con ustedes y hemos recibido buena enseñanza esta mañana. Somos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado hasta hoy en día. Gracias por todos los que están sirviendo en una manera. Sé de que es un acto de amor y gracias. De verdaderamente gracias por todo lo que hacen ustedes. Qué lindo este tiempo. Bueno, tome su Biblia si es tan amable y ábrala al libro de Salmos, de los Salmos. Salmos capítulo 127. 127. He titulado este mensaje como el Señor de la casa. El Señor de la casa. Y creo que esto es un mensaje muy pertinente para todos nosotros hoy en día. Salmo 127. La Escritura afirma que es Dios quien es la bendición, es la fuente de la bendición, ¿verdad? Dios es la fuente de la bendición. El libro de los comienzos, es decir, el libro de Génesis, establece esta verdad que cada vida que presenta allí nos da eso, que Dios es la fuente de bendición desde Adán hasta José. En verdad, todo pertenece, todo depende de la bendición del Señor, todo. Hermanos, dependemos de la bendición del Señor. Su orden se ha establecido sobre la vida humana y es Él quien determina el éxito o el fracaso. Él es quien bendice o maldice. Todo esfuerzo y obra humana son inútiles, es decir, logran poco y no se consideran como nada sin la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios. Él es Señor de todo, de los asuntos humanos y también del hogar. Si es que decimos que deseamos el favor y la bendición de Dios para nuestras familias, ¿cuántos de nosotros vivimos la soberanía de Dios en los asuntos cotidianos del hogar? Deseamos su bendición, pero ¿realmente confiamos en Dios, en su soberanía sobre nuestras vidas? ¿Realmente confiamos en Él? Bueno, voy a dar lectura al Salmo 127 y les voy a pedir que se pongan de pie para dar honor a la palabra de Dios. Salmo 127, cántico de ascenso gradual de Salomón. Leyendo de la Biblia de Américas, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Pueden tomar asiento. Que el Señor bendiga su palabra. Quizás sería mejor en este punto proporcionar un poco del material de trasfondo de este mismo Salmo 127, antes de ver su mensaje. Como pueden ver en ese título, este Salmo fue escrito por Salomón. Solo hay 2 salmos que fueron escritos por el rey Salomón. 127 y el Salmo 72, 7:2. Como tal, se considera como un salmo de sabiduría. Noten el último versículo 5, como dice: bienaventurado el hombre. Ahí vemos de que contiene el vocabulario de la literatura que contiene sabiduría. Bienaventurado el hombre. Este salmo se parece mucho al libro de Eclesiastés, ya que usa un término familiar que se encuentra en ese libro de Eclesiastés. Este término aparece 3 veces en este salmo. Vean los versículos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano vela la guardia. En vano, versículo 2, que os levantéis de madrugada. Noten esa frase, en vano. Vano es una palabra que se usa para expresar la inutilidad de cualquier objetivo y ambición terrenal, cuando se persigue como un fin en sí mismo. Solo produce lo que es vacío y deja a uno insatisfecho. Aunque Salomón poseía una sabiduría extraordinaria, este mismo Salomón, el rey Salomón, no aplicó este salmo, no aplicó este proverbio, esta verdad en particular a su propia vida, aún a su propia familia. Aquí había un hombre que despreció las bendiciones de Dios y buscó mejor su gloria en vez de la gloria de Dios. Y el llamado para nosotros hoy en día es de no cometer el mismo error. No cometer el mismo error. Puede conocer, y la verdad es esta, puede conocer estas verdades y no aplicarlas. ¿Saben eso? Ahora, el mensaje principal de este salmo es que Dios es central y soberano en la vida. Dios es central y soberano en la vida. Dios es el Señor de la casa. Aquí notamos 2 principios generales a considerar su señoría. Son 2 puntos, versículos 1 y 2 y el 3 al 5. 1 y 2 y el 3 al 5. 1 y 2, Dios es soberano en la vida diaria. En la vida diaria. No solo eso, pero Dios es soberano en la vida familiar. Versículos 3 al 5. Muy simple. Esos son los 2 puntos. 2 puntos para este salmo. Dios es soberano en la vida diaria y en la vida familiar. Así que comencemos a mirar este salmo más de cerca. Tenga en cuenta que el primer principio, el primer argumentado
de mayor a menor, dice el salmista Salomón. Dios es soberano en la vida diaria. Dice acá, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí Dios es el constructor. Dios es el protector. Dios es el proveedor de la vida diaria. Él es el constructor, Él es el protector, Él es el proveedor. Y a menos que vivamos en dependencia del Señor, todo en la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Solo para enfatizar un poco más este punto, quiero que ustedes pongan atención al texto hebreo. En el versículo 1 comienza con una declaración condicional. ¿Qué es la condicional? Si el Señor, o en otras traducciones, a menos que el Señor. Esa es una declaración condicional. Si el Señor o a menos que el Señor, y esto está expresando la inmediatez o la certeza del resultado. ¿Y cuál es esa certeza inmediata del resultado? Es esta. Quiten al Señor del contexto. Quiten al Señor de este versículo y lo que te queda es vanidad. Vanidad. Algo vacío, algo sin sentido. Entonces el texto hebreo dice, versículo 1, comienza en esta forma. En vano trabajan los que edifican. Noten la posición de que lo pone en hebreo. En vano trabajan los que edifican. En vano comienza de nuevo. Vela la guardia. En vano. Ahora la traducción que vemos del Antiguo Testamento en griego, que se llama la Septuaginta, registra esta misma palabra griega, maitein, usada en el mismo Salmo 127, pero se usa en Mateo 15:9. 15:9 de Mateo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? ¿De quién? De hombres. En vano me honran. Es decir, que sus adoraciones son mecánicas, sin convicción, sin sinceridad o pureza de corazón. Solo están haciendo eso, dándole video y quizás audio, pero no del corazón. Y por tanto su adoración es vana, vacía, sin sentido, pues en vano me honran. Noten esto. Cualquier actividad que uno intente sin el Señor es hecho en vanidad. Cualquier actividad. Jesús dijo claramente en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Nada. Nada que sea duradero. Nada que sea eterno. Nada que tenga valor eterno. Nada que sea de Dios o de su favor. Nada. Nada. Entonces aquí encontramos el primer subpunto. Abajo el hecho de que Dios es soberano en la vida cotidiana, en la vida diaria. ¿Y qué es eso? Que Dios es el constructor absoluto. Dios es el constructor absoluto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, de que hay un constructor primario. Él es el jefe. El constructor absoluto, es decir, el Señor. Y luego, abajo de él, hay un constructor secundario, el que lo construye. Un constructor absoluto y después abajo de él, secundario, el que lo construye. Dependemos del constructor principal soberano.
para bendecir nuestros esfuerzos en establecer un hogar. ¿Saben eso? Todo depende de la bendición del Señor. Lo hemos dicho otra y otra vez. Esfuerzo y vigor, no importa qué tan joven uno es, no es suficiente. No es suficiente. Dependemos del constructor absoluto, porque solo hay una persona divina, soberana, en la que descansamos, quien es el Señor. Considere por un momento que si tuviera que construir una casa, digamos, si usted tuviera que construir su propia casa, no hay garantía de vivir en ella por el resto de su vida terrenal. ¿Saben eso? De hecho, otro podría vivir en ella. Por ejemplo, si vemos el profeta Amós, él dice lo siguiente en Amós 5, versículo 11, leyendo de la Biblia de América. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exiges de él tributo de grano. Es decir, de que lo que estaba sucediendo en ese contexto era la opresión de los pobres por los ricos. Las casas de piedra labrada que habéis edificado, dice Amós, no la habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino, dice. Todo ese esfuerzo que hiciste y no vas a tomar ninguna gota, no vas a vivir en ella, no vas a habitar en esas casas de piedra labrada. Y Dios usaría la conquista de Asiria, el reino del norte, para cumplir esta profecía. Y así fue. Así fue. ¿Por qué? Todo fue dependiente de Dios. ¿Es Dios quien bendice? ¿Es Dios quien maldice? Y aquí Dios maldice los esfuerzos humanos de los ricos de la tierra por su injusticia. Bueno, ¿qué de esas casas de piedra labrada? Son bien hechas, ¿verdad? Cuestan mucho, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuánto haya invertido en esa casa, escuchen bien, sin el constructor absoluto, sin el constructor principal, quien es Dios, no somos nada. No somos nada. Spurgeon escribe lo siguiente: la paleta y el martillo, la sierra y el cepillo son instrumentos de vanidad, a menos que el Señor sea el maestro de obras. Fin de la cita. Qué gran recordatorio para nosotros, para todos nosotros, amados míos, de su absoluta soberanía. Si Él es el maestro constructor, si Él es el constructor absoluto, si Él es el soberano sobre todo, entonces no tenemos nada de qué jactarnos, ¿verdad? Nada. Noten lo que dice Isaías 10:15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levántese al que lo levanta, como si levántese la vara al que no es leño. De hecho, Pablo dice lo mismo en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactanza? ¿Dónde pues hay la jactanza? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactanza está excluida por la ley de la fe. Ya sea que el tema sea de nuestra salvación
o el tema sea de nuestro hogar. La jactancia está excluida, hermanos. Menos que nos volvemos como el rey Nabucodonosor, quien dijo en Daniel 4:30, ¿no es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuidado, cuidado. ¿Cuál poder? ¿Cómo lo lograste? ¿La gloria de quién? Puede estar uno seguro de que el juicio recaerá sobre un hombre si tiene tal orgullo. Ahora, el segundo subpunto de nuestro esquema. No solo que Dios es el constructor absoluto, sino que Dios es el último protector. El último protector. ¿De dónde se ve eso? Versículo 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué hacen los constructores? Ellos levantan casas. Pero las guardias son quienes guardan. Por todo este país vemos guardias, ¿verdad? Cualquier lugar de que usted ve, guardias. El enfoque es esto. La ayuda y la protección proviene del Señor. ¿De dónde viene la ayuda? Del Señor. ¿Crees de que te va a ayudar que tienes un hombre con una pistola? La ayuda y la protección viene del Señor. Considere las palabras del salmista en 130, versículo 6. Mi alma espera al Señor más que las centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. O sea, en la antigüedad se establecían guardias para vigilar la ciudad por la noche, mientras que muchos dormían durante las vigilias nocturnas. Entonces tenías guardias para la ciudad. Mientras toda la ciudad dormía, ahí estaban las guardias. El salmista tenía razón al poner su confianza en el único verdadero centinela o guardián. En el Señor espero más que los atalayas. En el Señor. Yo no pongo mi confianza en hombre, pongo mi confianza en Dios. Ahora, esto no niega la necesidad de un centinela. Obviamente necesitamos alguien que se esté vigilando las cosas más preciosas de nosotros. Necesitamos alguien que las esté guardando, que esté alerto, que esté vigilando esas cosas. Dios sabe que necesitamos más hombres que sean reconocidos por la vigilancia, ya que les ha confiado la protección del hogar. No solo hablando físicamente de los peligros que pueden suceder en este mundo y pueden surgir, sino también espiritualmente hablando de los peligros que existen en el mundo. Por eso necesitamos más hombres que sean vigilantes, que sean dados por la vigilancia. Las Escrituras hablan de hombres que ignoran esta responsabilidad de no guiar a la casa de Israel al arrepentimiento. Encontramos una descripción de tales hombres en Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. En cambio, necesitamos que nos recuerde el llamado a Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es bastante simple.
tomar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y advertir y amonestar a la gente. Muy simple, pero eso es lo que se debe de hacer. No solo los pastores, pero también eso es lo que hacemos en el hogar, ¿verdad? Cuando llevamos la palabra de Dios a la conciencia de nuestros pequeñitos y le advertimos de los males y los peligros de que hay en este mundo, mucho menos de sus propios pecados que ellos batallan por dentro y se dan cuenta más y más en cuanto crezcan de que son pecadores, sea a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 y adelante, que son pecadores, necesitando ser salvos, necesitando el perdón de Dios. Sin embargo, incluso si realmente aceptamos de todo corazón el papel de ser centinelas de nuestras familias, incluso si nosotros como pastores de nuestros rebaños tratamos de protegerlos del mundo malvado, no podemos olvidarnos de esta verdad, de que dependemos del Señor para proteger a ellos. No podemos hacer esto solos, ¿saben eso? Pero yo soy pastor. Esto no me puede suceder a mí, a mis hijos. Soy pastor. Cada uno de nosotros dependemos del Señor. Es solo Dios quien protege y por lo tanto nuestra fe no está en fortificaciones o defensas que podemos construir, sino solo en Él. Amén. Y tratamos como padres ser sabio, ¿verdad? Le quitamos el acceso al internet. Estamos vigilando lo que están viendo. Estamos atentos a los amigos que ellos tienen. Pero aún si tienes el hijo o la hija tan protegida, no te olvides que dependes del Señor. Dependes de Él. Solo Dios es suficiente. Solo Dios es soberano. Y por eso oramos y confiamos en nuestro soberano, nuestro guardián, nuestro guía. Bueno, aquí nos llevamos al tercer subpunto de nuestro esquema. Dios es el proveedor supremo. Versículo 2, vean ahí, versículo 2. Por demás es vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Ahora, todos los que tienen familias deben trabajar duro para proveer por ellas, ¿verdad? Trabajamos duros, ¿no es así? Sin embargo, es en vano levantarse temprano y quedarse despierto hasta tarde, esforzándose mucho, sin que Dios sea el enfoque principal de su vida. Incluso el motivo bueno de proveer por la familia no es suficiente. Ese es un buen deseo. Quiero proveer por mi familia. ¡Qué bueno! Pero no es suficiente eso. Eso es lo más básico de que hay que ser como un padre. Lo más básico. No es suficiente solo hacer eso. Dios debe ser el centro de la vida de uno. Y como hemos notado, el mensaje principal de este salmo es que Dios es central y soberano en la vida. Él es el Señor de la casa. Él manda. Él es Dios. Yo soy siervo. Yo soy esclavo. Pero tengo el honor de ser padre. Uno se podía preguntar, ¿por qué todo este esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para una nueva casa? ¿Para un nuevo coche? ¿Para ropa chévere? Usé un término de que creo que lo aprendí de acá. Ropa chévere. Ahora, esto no es un ataque al trabajo, para nada. No es un ataque al trabajo.
La soberanía de Dios no significa que no haya un constructor, que no haya un centinela, que no haya un obrero. Salomón correctamente enseña a su hijo contra la pereza y el trabajo diligente. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, le dice a su hijo. O Proverbios 14:23 nos dice, en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios emprovecen. Proverbios 14:23. Tampoco es un ataque a quienes se levantan temprano. Si usted se levanta temprano, no es un ataque a usted. No lo vayan a tomar personal en ese sentido. Por ejemplo, debemos de aprender mucho de la mujer, ¿verdad? Hombres, amén. Sí, calladitos un poco. Amén, hombres. Sí, la mujer de Proverbios 31 es una que también se levanta aún de noche. Proverbios 31:15. Su lámpara no se apaga por la noche. Lo que sí está tocando el salmista acá es el trabajo independiente de Dios. El trabajo independiente de Dios, que a medida que aumenta sus horas de trabajo y le dan más horas, a medida que llegan los aumentos en el lugar de trabajo, te pagan más. La advertencia es contra la autosuficiencia. La autosuficiencia de que ustedes han llegado a donde estén por sus esfuerzos propios. No. No dejes de que Dios sea inexistente en tu vida. No dejes de que tu familia sufra por tu ausencia en el hogar. Padres, hay mucho que hacer en el hogar. Mucho que hacer. Hace unas 2 semanas me despedí de mi hijo de 17 años. Él va a estudiar en el mismo lugar donde yo estudié. En Masters, en la Universidad de Masters. Fue un día de emoción. Moverlo allí, el dormitorio, traerle su refri, llenar su refri, mudar su ropa, las fotos que él quería poner en la pared. El día anterior nos habíamos quedado más de las 12 de la medianoche hablando él y yo. Y yo honestamente diciéndole a mi hijo, antes de que te vayas, hijo, te quiero pedir que me perdones. Yo podría haber hecho más como padre. Te podría haber instruido más. Isaías con un amor, no papi, hiciste bien. Y lo recibí. Pero tú y yo sabemos que podíamos hacer más como padres, ¿verdad? Y como madres. En resumen, sin Dios, todo es un esfuerzo inútil. Observe cómo Salomón concluye el pensamiento en versículo 2. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Literalmente porque le da a su amado sueño. El sueño no se contrasta con el trabajo, sino el pan de los trabajos dolorosos. Es lo que se adquiere con dificultad, por tanto es pan adquirido con dolor, o es el pan de trabajo ansioso. Ese es el contraste. No importa la actividad frenética que puede acompañar a la vida, amados. Dios proporciona sueño a su amado. Podemos vivir en el año 2020 o aún el año 2021 y dormir bien, sabiendo de que Dios es soberano y confiar solamente en Él, ¿verdad?
Ahora, ¿quiénes son los amados? Aquellos que reconocen a Dios como el proveedor, el protector y el constructor del hogar. Y a su amado le da sueño. El enfoque aquí es el tipo de sueño. No estamos hablando de horas. Estamos hablando del tipo de sueño. Un sueño satisfactorio. Un sueño tranquilo. Un sueño que le da paz. Calvin escribe lo siguiente: los fieles, en cambio, aunque llevan una vida laborosa, siguen sus vocaciones con mentes serenas y tranquilas, dice él. Así sus manos no están ociadas, sino que sus mentes descansan en la quietud de la fe, como si estuvieran dormidos. ¿Cómo cansan la gente, el pueblo de Dios? En la quietud de la fe, confiando en el Señor. ¿Cómo llegas a dormir bien en la noche? Confiando en el Señor. Si no confías en el Señor y no llegas a dormir, es porque te estás preocupando. Estás tratando de tomar control sobre lo que no estás en control sobre. Pero si tenés tu confianza en el Señor, en la quietud de la fe vas a poder dormir. Quizás algunos de ustedes están luchando por conocer este tipo de sueño. No durmieron bien quizás ayer por la noche. Tal vez no estás dejando los asuntos a Dios. Tal vez te estás aferrando a ellos. Tal vez te hayas comprometido demasiado esta etapa de tu vida. Estás súper ocupado. Quizás hayas gastado demasiado en tus finanzas este mes y por eso estás preocupado. Bueno, con sabiduría y de acuerdo con los principios que encontramos en la palabra de Dios, estas cosas deben ser resueltas. Pero el recuerdo para nosotros es esta: su trabajo es vano si su familia se come el pan del trabajo agotador. Si comen el pan del trabajo de la ansiedad, del estrés, tu labor es vano si tu vida está llena de miedo, si tu vida está llena de preocupación. Estás pecando porque no estás confiando en el Señor cuando te preocupes. Debes de poner tu confianza en el Señor. Dejes de que Él sea la fuerza de tu corazón, el gozo de tu trabajo y el dador de la quietud de la fe mientras descanses cada noche en la almohada de su soberanía. Ahora, no solo que Dios es soberano sobre la vida diaria, sino también de que Dios es soberano sobre la vida familiar. Versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, dice el salmista, en hebreo, hiné, y llama la atención sobre lo que sigue. Los niños son una herencia del Señor. Este marcador de atención se encuentra a través de todas las escrituras. En griego es idú, hiné en hebreo, pero en griego idú. Y se coloca allí para llamar su atención y para la mía. He aquí. En Mateo 28:20 el Señor nos dice, he aquí, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pon atención de lo que estoy diciéndoles. He aquí. Es decir, de que Dios no guarda silencio. Él habla y nos ha dado una palabra pequeña. He aquí, unas palabras pequeñas, dos realmente, pero son poderosas porque nos llama la atención. Él habla en alta voz y ustedes necesitan escuchar esto. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hermanos y hermanas, no podemos perder esta verdad de escuchar este versículo, esta palabra de Dios. Los niños deben ser vistos como una bendición, no como un problema. Los niños se deben de ver como una herencia
no como una carga. Escuchen, no como una carga, no como un problema, sino una bendición. Él ha sido, es y siempre será la fuente infinita y inagotable de toda bondad. Noten la palabra herencia, don en la Biblia de Américas, nájala en hebreo. Su significado más básico es esto: una posesión otorgada por Dios. Esos son los hijos, una posesión otorgada por Dios. Y Santiago nos hace recordar de esto. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, incluyendo nuestra salvación en Cristo Jesús, que culmina en la vida eterna, desciende de lo alto, viene de Dios. Y aquí Salomón se dirige a los niños, hablando de los niños, hablando de los pequeñitos. Ellos son una posesión concedida por Dios, hechos en la imagen de Dios. Todas las demás posesiones que el hombre puede acumular en este mundo no comparan con las de un niño. Porque ese niño es una herencia dada por Dios mismo. Póngalo en esta manera. La mayor bendición que jamás llegará a su hogar son los hijos que Dios les concede a ustedes como padres. Son la mejor posesión, humanamente hablando. Noten las 3 descripciones de niños en este pasaje. Versículo 3, herencia. 3, cosa de estima. Saetas. Como don del Señor, los hijos son una posesión, una herencia que Dios le concede. Tú no creaste a ese niño. No eres lo suficiente bueno ni lo suficiente inteligente. No eres infinito. No eres el creador. Dios es el creador. Solo Dios puede crear un ser humano. Solo Dios puede crear un ser humano. Eso es una gran verdad. Salmo 139, versículo 13 y adelante, nos dice David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te formó, Dios te creó. No se puede evitar este lenguaje de posición. El hecho que el Señor es el dueño. Dios hizo a cada niño y como tal le pertenecen a Él. Le pertenecen a Él. Están prestados a cada padre como un regalo para ellos por un tiempo breve. Se va el tiempo así. Si ustedes llegan a vivir a 80 años, quizás están con ustedes unos 20 años. Un cuarto de la vida de ellos, de ustedes. Eso es breve y se va rápido. Y si no me crean, pregúntenle a los que están más avanzados en edad y les va a recordar que el tiempo se va bien rápido. Estos niños son prestados a cada padre y son como un regalo para ellos. No obstante, son posesión de Dios que Él amablemente, de acuerdo con su sabiduría y misericordia, te asigna.
Noten el texto, nos dice versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son, y dice, ¿algunos niños? No, no dice algunos niños. Los niños son un regalo del Señor y como tal, desde la perspectiva divina de Dios, no hay embarazos que son de sorpresa. ¿Me escucharon? No hay nacimientos accidentales. No hay bebés que son de sorpresa. Los niños son un don del Señor, colocados soberanamente en cada familia. Te lo ha puesto en tus manos por un corto tiempo. Ámalos, enséñalos. Y si usted ya pasó por ese tiempo de tener bebés, hijos, por eso existe la iglesia. Y cada vez es muy lindo ver a los niños. A Lucas, de 2 años. Los chiquitillos. Ellos son la generación que viene después de nosotros. Ellos van a ser los que van a llenar esas bancas. Los niños son un don del Señor. La pregunta es si como padre te das cuenta de esto o no. Dios los diseñó para que fueran una bendición y deben de ser una alegría. Son una bendición del Señor para honrar nuestras vidas con plenitud, significado, felicidad y satisfacción. Ser un padre es un regalo del Señor. Eso es cierto incluso en el mundo caído, donde a veces nacen niños de una mamá y una papá que no están casados el uno con el otro, donde a veces hay niños que nacen de una violación. Aunque este mundo está infectado con la maldición del pecado, a pesar de todo lo que es malo en este mundo, los niños son muestra de la misericordia de Dios. Son un ejemplo vivo de que la misericordia de Dios se extiende incluso a las criaturas caídas y pecadoras, como tú y yo. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogares donde sus padres no caminaron con el Señor? Donde sus padres no poseían fe genuina en Cristo. Así nací yo, en tal familia. ¿Cuántos de nosotros crecimos sin conocimiento del Evangelio? Donde estabais sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Sin embargo, aquí estamos. Trofeos de la gracia de Dios que rescata a los huérfanos, a los que no son amados, a los que no son sabios, a los que no son poderosos, a los que no son nobles. Mi papá todavía está aquí en San Salvador. No lo conozco. Un huérfano, sin padre, pero gracias a Dios por mi madre. Gracias a Dios por mi madre. 1 Corintios 1, 30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Nunca dejen de ser sorprendidos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Nunca dejen de ser sorprendidos de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cada niño es creado por el único creador sabio y soberano, y el otorgador de vida, aliento y todas las cosas. Tal vez ustedes se recuerdan de Adán y Eva, que comieron la fruta prohibida, ¿verdad? Antes de tener hijos. Sin embargo, Dios no los destruyó, ¿verdad? No comenzó de nuevo con una nueva raza.
En cambio, Dios permitió que Adán y Eva cumplieran con el mandato que había sido antes de la caída. Génesis 1:28. Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Dios puso en marcha un plan de redención que finalmente abarcaría a un número incalculable de la descendencia de Adán. Y con cada hijo que Eva tuvo había esta esperanza de que los pecadores caídos pudieran ser redimidos. Además, cuando Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán, multiplicó el dolor del proceso del parto. Sabemos eso en Génesis 3:16, pero no anuló la bendición inherente a tener hijos. Seguro que los niños presentan una mayor responsabilidad. Ustedes saben eso. Más razones o formas en las que exhibimos preocupación en la vida. Hay más pruebas. Si ustedes tienen hijos, saben de esto. Incluso los dolores de la cabeza de vez en cuando. ¿Sí, verdad? Si somos honestos. Incluso las angustias y tal vez las cañas en su cabeza son el resultado de tener hijos. Está bien. ¿Saben por qué? Las bendiciones superan las dificultades. Nos recordamos cada vez que escuchamos esas palabras. Los niños son un don del Señor. Y si ustedes necesitan repetir eso de vez en cuando esos días son difíciles, que lo hagan. Los niños son un don del Señor. Note la segunda descripción. Cosa de estima el fruto del vientre. En esto recordamos la contienda de que hubo entre Lea y Raquel por el afecto de Jacob. ¿Se recuerdan de eso? Génesis 29, 31 a 33. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio luz a un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Noten la compasión del Señor sobre Lea. Esto se manifiesta al permitirle tener hijos. El Señor es el quien abrió su vientre y Lea lo reconoció. Este hijo viene de Dios. Luego leemos en Génesis 30, aunque Jacob amaba más a Raquel, Raquel sintió que su propia esterilidad de alguna manera implicaba que ella era menos favorecida. Noten lo que dice en Génesis 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y luego la respuesta de un hombre sabio, Jacob, versículo 2. Jacob se enojó, eso no fue sabio, pero Jacob le respondió, se enojó contra Raquel y dijo esto. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Qué está reconociendo Jacob? ¿De dónde vienen los niños? ¿Quién provee por la vida de los niños? Solo Dios puede dar hijos. Lamentablemente Raquel estaba tan decidida a tener hijos que concibió un plan errado para tener hijos sustitutos a través de su sierva Bilha. Y las cosas ya eran complejas en la relación polígama, pecaminosa, que fue la fuente de su lucha con Lea en primer lugar. Pero al final Dios también bendijo a Raquel con hijos y ella lo alabó por su bondad para con ella. Génesis 30, 23, y concibió y dio luz a un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, dice ella. A veces se traduce como deshonra o vergüenza.
es esa condición de deshonra, vergüenza que sentía ella por ser estéril. Pero todos reconocieron la verdad universal de que es Dios quien da hijos. Hay que recordar que en esta cultura la esterilidad se consideraba como un estigma en Israel en ese tiempo. Ana, se recuerda en 1 Samuel 1. En ese tiempo, una familia numerosa en particular, los hijos heredarían la propiedad familiar y continuarían con el nombre familiar. Y se consideraba un signo de la bendición del Señor de tener muchos hijos. Sin embargo, lo que esta historia magnifica es esto, las consecuencias de querer la bendición sin ofrecer una fe obediente a Dios. Querían la bendición de los niños, pero les faltaba la fe en obediencia. Si se retienen a los niños, es Dios quien los retiene. Si se dan hijos, es Dios quien los da. Simplemente la obra suya y la mía es seguir lleno de fe, viviendo su vida de acuerdo a lo que Dios manda y dejar los resultados a Dios. Porque Él nos ha llamado a vivir a través de su palabra revelada. Como recompensa, como cosa de estima, los niños son una expresión del favor divino. Noten la perspectiva de Calvin y de Spurgeon acerca de los niños. ¿Okay? Calvin, ¿qué dijo él acerca de los niños? Los hijos son un fruto de la causalidad, no son un fruto de la causalidad, sino que Dios, como le parece bien, distribuye a cada uno su parte. ¿Y qué de Spurgeon? ¿Qué dijo Spurgeon acerca de los niños? Muy interesante. Él le da a los niños no como un castigo ni como una carga, sino como un favor, dice Spurgeon. Son una muestra del bien si los hombres saben recibirlos y educarlos. Son bendiciones inseguras solo porque somos personas inseguras. Donde la sociedad está correctamente ordenada, los niños son considerados no como una obligación, sino como una herencia. Y si se reciben, no con pesar, sino como recompensa. Dice Spurgeon, este fue el contexto en ese tiempo. Si estamos súper poblados en Inglaterra, donde él vivía, y por lo tanto parece que nos avergonzamos de un aumento demasiado grande, debemos de recordar, dice él, que el Señor no nos ordena permanecer en esta isla estrecha, sino que quiere que llenemos esas regiones ilimitadas que esperan el hacha y el árido. Sin embargo, incluso aquí, con todas las dificultades de los ingresos limitados, nuestras mejores posesiones son nuestra querida descendencia, por quienes bendecimos a Dios todos los días. Fin de la cita. Aquí Spurgeon abarca la cultura del día que es parecida a la nuestra. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta de que hoy en día tener más de un hijo en algunos lugares de nuestro mundo es considerado como ser irresponsable debido al crecimiento de la población mundial y los recursos limitados, que piensan de que no hay suficiente espacio en este mundo para tener más hijos. Para algunos, tener 5 hijos es ignorar los avances tecnológicos disponibles que dan importancia a la planificación de su familia, dicen ellos. Para algunos, vivir en cuartos pequeños presenta un problema con más de un niño en el hogar. Sin embargo, ¿no que se venden literas aquí en Salvador? Catres. En palabras de Spurgeon, queda la hacha y el árido. Mi hijo, dormíamos nosotros 9 en un apartamento de 2 recámaras.
Mi hijo dormía abajo de las escaleras, ahí, mira, suficiente espacio allí para 30 pulgadas, una colchón de 30 pulgadas y de 6 pies y una luz con batería. Ahí era su cuartito. Como seguidores de Cristo, creyentes del único Dios verdadero, queremos la bendición de Dios, pero somos incrédulos al Dios viviente. ¿Cómo Dios va a proveer? Dicen algunos. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en ese momento nos ponemos incrédulos, no creyendo a Dios. Simplemente no hemos atribuido a nuestra descendencia como las mejores posesiones. Y por lo tanto perdemos el gozo y el privilegio de bendecir a Dios por la recompensa y el regalo que son los hijos. Observe lo que dice versículo 4. Ya vamos, seguimos. Solo nos faltan 2 versículos. Como saetas en mano del valiente. Y la imagen acá es la imagen de la guerra. Un padre se representa como un guerrero en la batalla y sus hijos como flechas. Las flechas son indispensables para un guerrero que tenga éxito en derrotar al enemigo. Observe la frase, los hijos ávidos en la juventud. ¿Qué está diciendo el salmista? Salomón está hablando de los niños nacidos durante la juventud. Cuando el hombre todavía es joven de la vida. Nacieron cuando sus padres aún eran jóvenes. Lo que estamos viendo hoy en día es de que la gente se está esperando más y más para casarse. Más y más están esperando para tener hijos también en la cultura. Cuestan mucho. Tengo mi plan. Quiero hacer esto y lo otro. Quiero viajar. Dame todas las listas por cual tú esperas. Y todas estas en las listas van a ser egoístas. Estas listas de que tenés. Esto es exactamente lo contrario de lo que dice Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Entonces no estamos hablando de un niños nacidos de padres en su vejez, sino cuando aún son jóvenes. Y por cierto, ser viejo en Génesis 37:3 era 108 años. Para algunos que quieran saber qué es viejo bíblicamente, entonces todavía es joven si eres menos de 108 años. La palabra en Salmo 127, versículo 4, traducida como juventud, está hablando de la etapa de la vida, una época de juventud. Proverbios 5:18 nos dice, regocízate con la mujer de tu ¿qué? Juventud. Lo que anota estar casado cuando eres joven. El enfoque no es en la edad, sino en la etapa de la vida. Poco después de casarse, mientras todavía tenés energía, cuando eres joven aún. Por ejemplo, escuchen lo que Jacob, quien tenía 147 años, le dice a su primogénito, Rubén, Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Él recuerda de esa etapa de la vida como su poderío y el principio de mi vigor. Entonces, tener hijos en esa época de la juventud, cuando todavía eres joven, cuando todavía tenés poder y vigor. De hecho, el versículo 5 nos representa un escenario específico cuando los niños son de ayuda a los padres. Versículo 5, llegamos al versículo 5. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablan con sus enemigos en la puerta. En la puerta era el lugar donde los negocios comerciales sucedían, judiciales. Fue allí donde se administró la justicia. En la puerta era un complejo de habitaciones a lo largo de un pasillo construido en una muralla de la ciudad.
podía albergar guardias, pero también ofrecía un lugar para la discusión y aún las discusiones, la solución de las disputas. Digamos que los padres fueron acusados injustamente en el tribunal de justicia dentro de la puerta de la ciudad, y la pregunta es, ¿quién se uniría y se asegurarían de que fueron tratados con justicias? ¿Quién van a ir a defender a los padres? Y van a ser los hijos. Los hijos. Es decir, de que para los niños le tienes que enseñar lo que es justicia, lo que es correcto, lo que es malo. Le tienes que enseñar lo que dice la palabra de Dios en la puerta para defender a los padres. Te van a servir cuando lo necesitas para que te defienden. Justicia en la puerta. En la puerta. Pero con eso necesitas saber justicia. Necesitas saber qué es la equidad, qué es el sabia conducta. Y por eso tienes que aprender la palabra de Dios. Y puedes estar seguro de que una flecha así es una arma poderosa para disparar. No te sentirás avergonzado, es decir, derrotado. Te va a servir como alegría a los niños. Alegría. De vez en cuando vas a tener que corregir a los niños, ¿verdad? Instruirlos en el camino. Corrige a tu hijo y dará descanso, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Hay que corregir a tu hijo. Hay que amarlos, hay que enseñarlos. Es nuestra responsabilidad. Proverbios 22:6 enseña al niño el camino de que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Este es un proverbio, no una promesa. Es un principio, no es una garantía absoluta. Es una verdad general expresada como un principio. Enséñales. Y aun cuando son más grandes, no van a poder negar que no me enseñaste, que no me dijiste lo que decía la palabra de Dios, sino me instruiste, me instruiste. Esto es nuestra responsabilidad. Amados, se nos ha recordado en este glorioso salmo que nuestros hijos son la mayor bendición otorgada por Dios, y nos dice en versículo 5, bienaventurado el hombre. El padre con hijos o hijas no se va a poner avergonzado cuando sean atacados por hombres malvados que se oponen a la causa de la justicia. Cuán bienaventurado es el hombre piadoso, porque cuando es calumniado, sus hijos se levantarán públicamente para unirse a la causa de su padre, defender su integridad y afirmar su obra. Entonces la pregunta es para nosotros como padres: ¿cómo les va con el deber a criar sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Cómo les va? Dios ha puesto en nuestras manos esta responsabilidad en este tiempo, y vamos a tener que dar cuentas a nuestra mayordomía de este gran don que nos ha dado el Señor, nuestros hijos. Entonces, ¿cómo andamos en orar por nuestros hijos? ¿Están orando por su salvación? ¿Le están instruyendo en los caminos del Señor? ¿Lo estás trayendo a la iglesia? ¿Le estás dejando a que ellos sirven a la iglesia? También, si eres un hijo, un niño, ¿cómo estás viviendo como una bendición para tus padres? Efesios 6, 2 y 3 nos dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Estás honrando a tus padres?
Honrarlos es obedecerlos, obedecerlos es honrarlos. ¿Hablas bien de tus padres públicamente? ¿Vienes a la defensa de tus padres? Amados, que seamos conocidos como un pueblo que enfatiza las bendiciones de tener hijos y la rica recompensa de ser padres. Que Dios sea el Señor de la casa. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, poder ver tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros esfuerzos para traer honra y gloria a ti. Gracias por estos pequeñitos. Qué regalos son ellos. Pedimos, Señor, cuando nos enfrentamos con días difíciles, que nos ayudes para poder seguir amándolos, seguir instruyéndoles a ellos tus caminos. Gracias por el esfuerzo de las madres aquí y cómo ellos aman a los chicos y ellos hacen tanto esfuerzo para ellos. Gracias por el gran ejemplo de las madres que tenemos aquí. Pedimos, Señor, por los padres que les ayudes a comprender que la responsabilidad de ellos no solo simplemente de proveer por ellos, sino instruir a sus hijos. No estar ausentes, sino estar involucrados en la vida de ellos. Gracias de que eres el Señor de la casa. En el nombre de Cristo oramos. Amén.